Bueno, entonces, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con nuestra clase de exégesis bíblica. Para hoy vamos a hablar del cuarto tipo de profetismo que encontramos en la tradición judía o en el Antiguo Testamento, que es el profetismo clásico. El sábado pasado vimos tres profetismos. El primero fue el profetismo estático. En segundo lugar vimos el profetismo, después del estático vino las comunidades proféticas o escuelas proféticas. Y el tercero fue el profetismo institucional. Del profetismo institucional decíamos que habían dos tipos de profetas: los profetas cortesanos y los profetas cúlticos. Para hoy vamos a hablar del profetismo clásico. Este profetismo clásico también le podemos dar el nombre de el profetismo escriturístico. El profetismo escriturístico. O sea, estos profetas que hacen parte del profetismo clásico se caracterizan porque ellos fueron grandes escritores. A eso es lo que le llamamos profetismo escriturístico o profetismo clásico. Este profetismo comienza en el Antiguo Testamento a partir de la literatura profética que se da entre los siglos VIII y el siglo IV antes de Cristo. Entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo, ahí es donde encontramos el profetismo clásico. Dentro de ese espectro de tiempo que oscila entre el siglo VIII y el siglo IV, ahí podemos encasillar a los grandes profetas. En el mundo evangélico se ha dividido los profetas escriturísticos en profetas mayores y profetas menores. Pero en el mundo judío esa conceptualización de dividir los profetas clásicos o escriturísticos en profetas mayores y menores no se da. Para los judíos son simplemente profetas. Es más, esa designación de profetas mayores y menores en esta época había que reevaluarlo porque es un poco discriminatoria. O sea, en la revelación profética no hay ni profetas mayores ni tampoco hay profetas menores. Cada profeta cumplió una función indispensable, histórica, significativa dentro de la historia de la salvación del pueblo hebreo o del pueblo de Israel. En el mundo evangélico estamos acostumbrados a llamar profetas mayores a aquellos libros proféticos que tienen un mayor volumen, y profetas menores los libros proféticos que tienen un menor volumen de profecías. Pero eso no es, me parece que esa apreciación no es correcta y desde mi punto de vista es totalmente equivocada. Son simplemente profetas. Los profetas clásicos son los profetas de la Escritura, son los que escribieron. Ahí ubicamos a Isaías, Jeremías, ubicamos a Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías, Habacuc, Ageo, etc. Porque ocurre que también en el mundo evangélico de última generación, recordemos que los profetas que vinieron a partir del siglo IV hasta el siglo I antes de Cristo, estos profetas en el mundo evangélico, o por lo menos los libros que surgieron de esa etapa, no son reconocidos como libros inspirados por Dios, que son los famosos libros deuterocanónicos. Los deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son un grupo de 7 libros que en el mundo evangélico, también de manera errada, se les ha dado el nombre de libros apócrifos o literatura apócrifa, que son el libro de el Eclesiástico, Sabiduría, Judith, Tobit, Baruch, Macabeos 1 y Macabeos 2.
La mayoría de estos libros fueron escritos después del siglo IV, o sea, después del año 400, aunque hay unos libros deuterocanónicos que son exactamente el libro de Baruc, el profeta Baruc, el libro de Tobías, del profeta Tobías, y el libro de Judith. Estos tres libros deuterocanónicos se escribieron antes de Malaquías o antes del siglo IV. Por ejemplo, el profeta Baruc es mencionado en el libro del profeta Jeremías. Si usted hace un análisis de la escritura del profeta Jeremías, va a encontrar que en el libro profético de Jeremías se habla de Baruc como el escribano o secretario de Jeremías. Los grandes profetas clásicos, como eran profetas escriturísticos, ellos tenían sus escribas o sus escribanos. Los escribanos eran, por decirlo así, los secretarios de estos profetas que escribían las profecías dadas por los profetas clásicos. Por eso, aunque el libro del profeta Jeremías y el libro de las Lamentaciones se le da la autoría total a Jeremías, hay que aclarar que si bien es cierto que las profecías ahí registradas son de origen y se originaron en Jeremías, la escritura de la mayoría de esas profecías se la debemos a Baruc como secretario o asistente de Jeremías. Entonces Baruc tiene su propio libro, que es el libro del profeta Baruc. En el año de 1948, en el famoso descubrimiento del Mar Muerto, más exactamente en las cuevas del Qumran, donde habitaba una comunidad escénica judía llamada la comunidad del Qumran, hacia el 1948, los descubrimientos arqueológicos dieron como origen, o sea, se descubrieron los manuscritos del libro de Baruc, los manuscritos del libro de Tobit y los manuscritos del libro de Judith. Estos libros que se descubrieron en el Qumran fueron escritos en hebreo, o sea, son manuscritos de hebreo de estos libros. ¿Para qué digo eso? Para indicar que si bien es cierto, a partir del siglo IV en adelante, o sea, entre el siglo IV y el siglo I de la era cristiana, por la fuerte influencia de la cultura helénica o griega, el imperio griego impuso su idioma. Si bien es cierto que por esa influencia el resto de la literatura deuterocanónica fue redactada o escrita en griego, los tres libros que acabo de mencionar, según los descubrimientos del Qumran, nos muestra que estos tres libros anteriores a Malaquías no se escribieron en griego, sino en idioma hebreo. Ahora, en una época, estos 7 libros hacían parte articulada de la revelación del Antiguo Testamento, tanto que la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del idioma hebreo al griego, la famosa versión de la Septuaginta o versión de los 70, poseía estos 7 libros. Los judíos en una época reconocían estos libros como sagrados y como inspirados por Dios, a tal punto que el famoso Talmud babilónico menciona algunos pasajes del libro de Judith y algunos pasajes del libro de la sabiduría, el Talmud babilónico. Los deuterocanónicos fueron aceptados por el judaísmo y se mantuvieron como parte integral del Antiguo Testamento hasta el año 100 después de Cristo. En los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento hebreo que se utilizaba contenía los libros deuterocanónicos. Los judíos, a partir del año 100 después de Cristo, convocaron a un sínodo o a un concilio donde se convocó al Sanedrín judío, y fue el Sanedrín judío que en el año 100 después de nuestro Señor decidió unilateralmente sacar estos 7 libros de circulación, suprimiéndolos del Antiguo
Testamento, pero eso ocurrió fue en el año 100 después de Cristo. Entonces, estos libros hacían parte del Antiguo Testamento. La Iglesia antigua, todas las versiones cristianas de la Biblia utilizadas por la Iglesia antigua, poseía los deuterocanónicos. La Vulgata latina, que es la traducción que hace Jerónimo de Belén de la Biblia al latín, tenía los deuterocanónicos. Es más, es Jerónimo de Belén el que le coloca el nombre de deuterocanónicos a estos 7 libros, porque antes no se llamaban deuterocanónicos, antes simplemente era la Escritura, los libros que hacen parte de la Sagrada Escritura. Es Jerónimo de Belén que les coloca el nombre de deuterocanónicos, porque Jerónimo de Belén, padre de la Iglesia, gran traductor de la Iglesia antigua, era muy amigo del rabinato judío en Belén y en Jerusalén, pero él era un cristiano, él era un teólogo y obispo de la Iglesia. Entonces Jerónimo, para no ofender a la comunidad judía rabínica, amigos de él, cuando traduce la Biblia al latín, Jerónimo, para no ofender a los judíos que ya habían sacado estos libros de circulación, los coloca después de Malaquías, o sea, él traduce de Génesis hasta Malaquías en latín, y después de Malaquías coloca estos 7 libros, pero les coloca el título de los deuterocanónicos, que quiere decir los libros del segundo canon. Eso es lo que significa la palabra deuterocanónicos. Los libros del segundo canon, excluidos del canon hebreo, pero los deja en la Vulgata porque la Iglesia antigua nunca sacó estos 7 libros del Antiguo Testamento. Esa es una decisión tomada por los judíos. Entonces, mientras el judaísmo utilizaba el Antiguo Testamento sin deuterocanónicos, 39 libros de Génesis hasta Malaquías, la Iglesia antigua utilizaba el Antiguo Testamento no con 39 libros, sino con 46, porque la Iglesia antigua siguió reconociendo la inspiración, la canonicidad de los 7 libros que acabo de mencionar, y Jerónimo les llamó deuterocanónicos. Jamás se les conoció con el calificativo de apócrifos, porque la palabra apócrifos significa falsos, libros falsos. Estos 7 libros nunca la Iglesia les llamó apócrifos. Es la Iglesia evangélica de última generación, por falta de formación histórica o de conocimiento histórico, el que ha repetido como loro que estos 7 libros se llaman apócrifos, desconociendo que la palabra apócrifo significa falsos y que el término apócrifos nunca fue utilizado por la Iglesia para designar a estos libros, porque el término apócrifos lo utilizó la Iglesia para designar o llamar 40 libros escritos por la secta gnóstica que estaba dentro de la Iglesia. Entonces, la Iglesia le llamó libros apócrifos fue a 40 libros que los gnósticos escribieron, y les llamó apócrifos porque los gnósticos a cada uno de estos libros le colocó de autor a un apóstol. Entonces usted va a encontrar que entre los 40 libros escritos por los gnósticos están el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Esteban, el Evangelio de Andrés. Usted va a encontrar que están las epístolas de María Magdalena, las epístolas de Tomás. Usted va a encontrar que hay Apocalipsis de María, Apocalipsis de Jacobo, Apocalipsis, o sea, es un Nuevo Testamento paralelo, aún con más libros, porque son 40, y a cada libro le colocaron de autor a un apóstol, para que la Iglesia creyera que estos libros habían sido escritos por los apóstoles y de esa manera la Iglesia aceptara las falsas doctrinas desarrolladas y expuestas
en esa literatura. La Iglesia, con el paso del tiempo, descubrió que estos libros no habían sido escritos por los apóstoles, sino por los gnósticos, y por eso la Iglesia les dio el nombre de apócrifos, que significa libros falsos. ¿Por qué falsos? Porque los apóstoles no los escribieron y porque las doctrinas ahí enseñadas contradicen la doctrina apostólica. Por eso son apócrifos o falsos esos 40 libros. Mientras que estos 7 libros no son apócrifos, sino deuterocanónicos. Y la Iglesia siempre los utilizó. Así que podríamos ampliar este concepto. El profetismo clásico aún podríamos extenderlo hasta el siglo I antes de Cristo, pero lo coloqué hasta el siglo IV porque pretendo respetar el concepto, las ideas denominacionales de muchos de ustedes, porque yo sé que casi todos ustedes utilizan la versión de la Biblia sin deuterocanónicos. La mayoría de ustedes utilizan la Biblia hasta Malaquías, porque en nuestras tradiciones evangélicas se nos enseñó que es hasta Malaquías, porque después de Malaquías esos 7 libros son apócrifos. Y es hasta Malaquías porque después de Malaquías viene el periodo del silencio. O sea, el silencio donde Dios no habló más. ¿Se ha preguntado usted en alguna oportunidad de dónde salió el concepto que Dios habló hasta Malaquías? Y que después de Malaquías no hubo más revelación y Dios no habló más. ¿De dónde salió eso? Ese concepto salió precisamente del judaísmo, del Sanedrín judío, reunido en el año 100 después de Cristo, que para desvirtuar el Nuevo Testamento, año 100 después de Cristo, y en el año 100 después de Cristo, la literatura neotestamentaria ya estaba escrita, porque el último libro del Nuevo Testamento que se había escrito fue el libro de Apocalipsis, que se escribió entre el año 96 y el año 97, y el Sanedrín judío se reúne entre el 90 y el año 100 después de Cristo. Entonces la literatura neotestamentaria ya estaba escrita. El escenario de predicación de los cristianos era el judaísmo. Los primeros conversos al cristianismo venían del mundo judío. El templo y la sinagoga se habían convertido en el escenario apto para la evangelización y para la predicación apostólica. Había que entonces darle un golpe duro al cristianismo que estaba desarrollándose al interior del judaísmo, porque en sus inicios, el primer siglo, la etapa apostólica es caracterizada porque los apóstoles convirtieron el cristianismo en un movimiento judío. Era el cristianismo un movimiento judío. Hasta los judíos le colocaron nombre al cristianismo. Le colocaron el nombre de la secta del camino. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el mensaje apostólico era: nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él les había dicho eso, que por eso les colocaron de apodo el camino. Entonces muchos judíos se estaban convirtiendo, había que darle un golpe al cristianismo, y por eso este Sanedrín dijo: Dios habló hasta Malaquías. Después de Malaquías cesó la revelación, de tal manera que todo lo que se haya escrito después de Malaquías no es de Dios. Y no es de Dios porque los libros inspirados llegaron hasta Malaquías. Y además de eso, todo libro que se haya escrito en griego no es de Dios. Dios nada más inspira en hebreo. Así que fue el judaísmo, la ultraortodoxia rabínica judía, la que determinó que después de Malaquías no hay revelación. Ya llegamos a la época del silencio. ¿Para qué dijeron eso? Para decirle a los judíos que el Nuevo Testamento no era inspirado, porque el Nuevo Testamento se escribió después de Malaquías.
Entonces, si nosotros por falta de formación le seguimos el jueguito a los judíos diciendo que la revelación llegó hasta Malaquías y después de Malaquías viene la etapa del silencio, ¿qué hace usted con el Nuevo Testamento? Arránquelo de la Biblia y bótelo, porque entonces el Nuevo Testamento tampoco es inspirado por Dios, porque se escribió en tiempos posteriores a Malaquías. Entonces, ese concepto es judío, no es cristiano. La iglesia nunca dijo que la revelación llegó hasta Malaquías. No, la iglesia nunca dijo eso. La iglesia nunca dijo eso porque si decía eso, tendría que votar el Nuevo Testamento, porque los apóstoles vinieron después de Malaquías. Así que el mundo evangélico, por su falta de tradición teológica capacitadora y formativa, ha repetido como loro lo que no ha analizado. Si decimos la revelación llegó hasta Malaquías y por eso no aceptamos los deuterocanónicos, entonces hay que votar el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió, repito, después de Malaquías. Por eso, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, entonces yo le diría, el profesor Nilsson de manera personal, no se lo impongo, de manera personal, yo acepto los deuterocanónicos como literatura sagrada o inspirada por Dios. ¿Por qué los acepto? Porque en una época fueron parte del Antiguo Testamento. Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, los deuterocanónicos todavía hacían parte del Antiguo Testamento, porque los judíos sacaron estos libros fue en el año 100 después de Cristo. Entonces, en los tiempos de Jesús hacían parte del Antiguo Testamento. Porque cuando el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a lo que en ese momento era considerado inspirado por Dios. Y los deuterocanónicos, cuando Pablo dijo eso, hacían parte del Antiguo Testamento. Entonces, si los deuterocanónicos no fueran inspirados por Dios, Pablo diría, toda la Escritura es inspirada por Dios hasta Malaquías. Y después viene un lapsus de tiempo donde Dios se cayó hasta que vino Mateo y empezó a escribir la revelación de Jesucristo. Pero no dice eso, simplemente dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Si no fueran inspirados por Dios, nuestro Señor Jesucristo también lo hubiera dicho. Hubiese dicho, hombre, esos libros no. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente no dijo que no eran inspirados, sino que también frases que hay en los deuterocanónicos, Jesús las utilizó. Por ejemplo, aquella frase de Jesús que dice que los espíritus, cuando salen de un cuerpo, andan por lugares secos y desérticos. Eso lo dijo por primera vez el libro de Tobit. En el libro de Tobit o Tobías dice que los demonios andan por lugares secos. Y Jesús dijo lo mismo. O sea, con eso estaba ¿qué? Citando a Tobías, sin necesidad de decir, como dice Tobías, porque los rabinos judíos no necesitaban citar el nombre del libro para referenciar una enseñanza del libro. Simplemente, diciendo la enseñanza del libro, ya la comunidad de discípulos sabía a qué libro estaba citando, con referenciar alguna enseñanza o acontecimiento de un libro. Hay otra referencia, la referencia de la fiesta de la dedicación. En el Evangelio de Juan capítulo 5 dice el escritor sagrado que Jesús subió a Jerusalén para celebrar la fiesta de los judíos. Él era un judío. Ocurre que la fiesta de los judíos en esa época, en Juan capítulo 5, es la famosa fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación no es una festividad mosaica, porque no fue instituida por Moisés.
La fiesta de la dedicación fue una fiesta instituida por los macabeos. Si usted va al libro de los macabeos, va a encontrar que los macabeos instituyen la fiesta de la dedicación como una fiesta conmemorativa de la victoria que los macabeos consiguieron frente a la invasión pagana de los griegos. Acuérdense que el rey griego Antíoco Epifanes IV se había metido al templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Antíoco Epifanes IV. Eso ocurrió hacia el año 160 antes de Cristo. Entonces los sacerdotes judíos de la familia de los macabeos levantaron una revuelta contra los griegos al ver que el templo del Señor había sido profanado. Y con eso ellos estaban viendo que se había cumplido la profecía de Daniel que dice: la abominación desoladora. Para los macabeos la abominación desoladora se cumplió cuando Antíoco Epifanes IV sacrificó un cerdo en el lugar santísimo del templo del Señor. Entonces ellos reaccionan, levantan una revolución, la revolución produjo una guerra que se conoce en la historia judía como la guerra de los macabeos, y esa guerra duró más o menos unos 30 años. Al finalizar la guerra, los macabeos le dan la victoria a los judíos, o sea, a su nación, trayendo la liberación para el pueblo de Israel y la restauración y purificación del templo. A esa fiesta que conmemora la victoria de los macabeos frente a los griegos y la reedificación o restauración del templo, se le conoce con el nombre de la fiesta de la dedicación. Esa fiesta está nada más en el libro de los macabeos y en la actualidad todavía es celebrada por los judíos. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la dedicación que está en el libro de los macabeos. Sí, y podemos ir aún más allá. El apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo hablaban abiertamente de la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección solamente está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos y en el libro de Daniel ya. No hay ninguna otra referencia en el Antiguo Testamento sobre la doctrina de la resurrección. Por eso algunos judíos no creían en la doctrina de la resurrección, como el caso de los saduceos. Ahora dirá usted, profesor, ¿y cuando Elías resucita al hijo de la viuda? Esa no es doctrina de la resurrección. Eso es un milagro donde el muchacho resucitó, pero se volvió a morir. Doctrina de la resurrección consiste que al final de los tiempos proféticos, los justos se levantarán para la vida incorruptible. Y eso nada más está en los Macabeos y en el libro de Daniel. Entonces, Jesús y los apóstoles como Pablo sí citaron la literatura deuterocanónica sin necesidad de citar o nombrar el libro, simplemente estaban citando las enseñanzas registradas en las páginas de estos libros. Por esa razón, mi opinión personal es que los deuterocanónicos son libros inspirados por Dios. Inspirados por Dios. La iglesia nuestra evangélica no los tiene, primero sin saber que fueron los judíos los que los sacaron. Porque si usted le pregunta a un pastor, ¿por qué los deuterocanónicos no están en el Antiguo Testamento? La respuesta es, esos son apócrifos. Y entonces usted le pregunta, pastor, y explíqueme qué son los apócrifos. No, eso es falso. ¿Y por qué son falsos? ¿Por qué son apócrifos? ¿Y quién les dio ese nombre por primera vez? No, fue la Iglesia Católica, es la que los tiene. Sí, pastor, ya. O sea, todo lo que no sabemos se lo tiramos a la Iglesia Católica. Lo que yo no entienda o lo que yo no acepte, el chicharrón, ¿a quién se la tiro? A la Iglesia Católica. Para librarme de eso. ¿Oyó? La Iglesia Romana
acepta los deuterocanónicos y los tiene, no porque el Papa Romano los haya escrito, ni porque el Papa Romano sea el que los haya metido. No. 280 años antes de Cristo ya estos libros hacían parte del Antiguo Testamento. Y todas las traducciones de las Biblias utilizadas por la Iglesia en la Antigüedad, todas tienen los deuterocanónicos, todas las Biblias antiguas. Es más, la Reina Valera, que es la Biblia nuestra, porque somos valeristas, la Reina Valera original, la de Reina Valera, tiene los deuterocanónicos, no la Reina Valera, correcto, la Biblia del oso, le llamaba así, tiene los deuterocanónicos, no la nueva Reina Valera nuestra que le amputaron los deuterocanónicos sin permiso de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Ok, pero yo desde ahí hasta el siglo IV para no ofenderlos a muchos de ustedes, pero en mi opinión el profetismo clásico iría hasta el siglo I antes de Cristo, porque yo incluyo ahí a los profetas que escribieron los deuterocanónicos, entre los cuales está Baruch, es antes de Malaquías, porque era secretario de Jeremías, y escribió gran parte del libro de Jeremías y de Lamentaciones, lo escribió Baruch. Incluyo ahí al profeta Tobit, incluyo ahí a los profetas como los sacerdotes macabeos. El libro de Enoc no lo incluimos porque el libro de Enoc en una época estuvo en el Antiguo Testamento, pero fue sacado. En la Septuaginta, en la segunda versión de la Septuaginta, el libro de Enoc fue retirado. Y la Iglesia antigua nunca lo utilizó. Mas estos libros, estos 7 libros, sí se mantuvieron en el Antiguo Testamento hasta después de Cristo y la Iglesia nunca lo sacó. Esa es la diferencia. Muy bien. Algunas características del profetismo clásico para ser analizadas. La primera, su ministerio no surge de su asociación a un grupo o de un cargo oficial. Los pongo en contexto. Al decir que el ministerio de los profetas clásicos no surge de una asociación a un grupo o de un cargo oficial, ¿qué estamos diciendo? Que estos profetas son individuales, son más profetas individuales, a diferencia del segundo modelo de profetismo que vimos el sábado pasado, que es el profetismo comunitario, el de las escuelas proféticas, acuérdense de eso, y del profetismo institucional, que era un profetismo oficial, porque en ese profetismo institucional hablamos de los cortesanos, que eran los asesores ¿de quién? De los reyes, como Natán, que le hablaba al oído a David, era un profeta cortesano, o los cúlticos, que eran los profetas que el carisma profético se manifestaba en medio de la celebración cúltica, que esa es la mayoría de los que hay en nuestro mundo evangélico, que son carisma. Tenemos entonces que estos son profetas que no actuaban ni en comunidad, ni eran profetas de cargo oficial. O sea, no eran profetas nombrados por el espectro gubernamental, ni eran profetas de escuela. Segundo, este profetismo, todos acá, es resultado de un poderoso llamamiento de Dios. Sí, porque algunos profetas institucionales eran nombrados por los reyes, y dentro de esos profetas había muchos falsos profetas, que eran profetas solamente por delegación gubernamental, pero que Dios no los había llamado. En este caso, estos profetas tienen un poderoso llamado de Dios. En tercer lugar, esta vocación está alimentada por la palabra divina. Y la palabra divina le va a dar un sentido incomparable a la misión de la vida del Nabí. Recuerde que el Nabí es un término hebreo que significa profeta. De ahí viene los Neviín,
el Naví. Pero la misión del profeta solo podrá cumplirse en total sumisión a Dios que le ha llamado. Estos profetas clásicos, como están sometidos únicamente a la voluntad y misión del que los ha llamado, muchas veces ellos tuvieron enfrentamientos bastante fuertes con los reyes de turno. Ahí están los testimonios del profeta Jeremías, que fue lanzado a una ¿qué? Cisterna. Ahí tenemos el testimonio del profeta Isaías, que fue perseguido a tal punto que en cierta ocasión le dijo al Señor que ya no quería ser más profeta. Le entregó las credenciales proféticas al Señor, porque lo único que recibo, Señor, de mi actividad profética es degradación. Lo único que recibo es una respuesta adversa. Lo único que he recibido es persecución. Así que no me están dando buenas ofrendas, ya no están pagando las indulgencias, sí, ya no hay tinto, las tortas ya dejaron de fluir, ni agua me dan, entonces ya nos sacaron del teatrino. Entonces, así que yo para allá ya no voy más, Señor, yo te entrego mi credencial de profeta. Y dice que después de que renuncia, al instante, minutos después, enseguida él responde: pero dentro de mí se apoderó un fuego de mis huesos, y ese fuego me hacía decir: así dice el Señor. Entonces, estos profetas tienen que hacer lo que su Señor les ha mandado hacer, no importando las respuestas negativas, circunstanciales que su entorno les esté dando. Porque muchos de nosotros somos así. Caminamos con Cristo y cumplimos nuestra actividad vocacional o ministerial cuando las cosas nos están saliendo bien. Nos dejó la mujer y nos votó, entonces ya no voy a seguir en el ministerio. No, Señor, usted tiene que seguir en el ministerio, pase lo que pase, porque el ministerio que Dios te ha dado es un llamado más poderoso aún que las relaciones sentimentales. Las relaciones sentimentales pueden estar hoy o mañana se acaban, porque todo se puede acabar. Pero cuando tú eres un llamado de Dios, eso no se va a acabar. Con marido o sin marido vas a ser la ministra de Dios. Con mujer o sin mujer vas a ser el ministro de Dios. Porque eso no te lo va a quitar nadie. Eso te lo dio Dios. Así que nosotros creemos que el fruto que vamos a recibir de las vocaciones ministeriales y el llamado es puro éxito. Porque creemos que el éxito está condicionado a los bienes o a lo que esté recibiendo. ¿Quiénes son los ministros exitosos para nosotros en esta época? Los que tienen más dinero, los que tienen los templos más grandes, los que tienen el carro, la camioneta último modelo, los que tienen una cuenta bancaria que ya no le cabe un dinero más, porque como le metas otro dinero, la DIAN te cae. En esa época no. El éxito de los profetas no radicaba en los aplausos, radicaba en hacer la voluntad de Dios. Y punto. Ya, ese era el éxito. Y en este tiempo también tiene que ser. Mi pueblo pereció. De eso que dice el reverendo pastor Gary, aprovecho para decir lo siguiente. A Tobit se le ha difamado porque el ángel Rafael, ¿se acuerdan del ángel Rafael? El ángel Rafael es un arcángel. Si usted, bueno, ahora que vamos a estudiar el 29 de septiembre el Seminario de Cultura Hebrea, si empezamos a estudiar angeología, usted va a encontrar que en la angeología hebrea, los únicos ángeles que se mencionan no son Gabriel ni Miguel, no señor. Para los hebreos son 7 poderosos ángeles los que hay. Y esos 7 poderosos ángeles están en relación a los famosos 7 espíritus de Dios que habla la literatura del Apocalipsis. Dentro de esos 7 poderosos ángeles que los judíos tienen y mencionan, están el arcángel Miguel, que está en Daniel,
el ángel Gabriel, que está en Mateo y en Daniel, está el arcángel Rafael, que está en los deuterocanónicos. Rafael es mencionado en Tobías. Rafael, ese nombre de Rafael, viene del hebreo Rafa, ángel Rafa. Rafa es un término para designar una particularidad característica de Dios, porque los ángeles, los 7 ángeles poderosos para el judaísmo, revelan una verdad de la esencia de Dios. Rafa o Rafael nos revela al Dios que sana. El Señor Rafa, Adonai Rafa, o sea, el Dios sanador. Por eso en Tobías el ángel Rafael o Rafa, en hebreo Rafa, aparece dándole la fórmula a Tobías para expulsar un ente maligno, un espectro que estaba atormentando a una persona. Entonces el ángel Rafa le dice: hombre, para que el espectro o espíritu maligno no atormente más, tú vas a coger la hiel de un pescado y la vas a quemar, y el olor va a espantar pues al espíritu maligno. Esos son textos difíciles de interpretar. Y esos textos difíciles de interpretar no son exclusivos, o no es exclusivo del libro de Tobías, porque hay un libro del cual en la iglesia evangélica no se pone duda de su canonicidad, y es el famoso libro de Samuel, donde el rey Saúl va a consultar a la bruja, a la adivina, a la medium de Endor, para que le hiciera traer del más allá el alma de ¿quién? De Samuel. O sea, va a consultar a los muertos. Eso era condenado en la ley. Y dice el escritor sagrado que venía Samuel, porque ahí no dice un demonio con la figura de Samuel. Dice que venía Samuel y que Samuel le dijo: mañana tú vas a estar acá. Eso es otro texto difícil de entender. Que la exégesis nuestra está diciendo, o ha dicho: hombre, ese no era Samuel, porque los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Eso es un espíritu maligno que tomó la figura de Samuel para engañar a Saúl. Esa es la interpretación nuestra. Pero esa interpretación no es pie ni es argumento para indicar que el libro de manera tácita decía que no era Samuel. Ahora, porque el libro de Samuel cite esta historia de una consulta a una medium, ¿vamos a votar el libro de Samuel? ¿Vamos a decir que el libro de Samuel no es inspirado? No. De la misma manera, a Tobías, porque el ángel Rafa le haya dicho a Tobías: saca la hiel del pescado, quémala, que el espíritu inmundo le desagrada ese olor y se va a ir. Texto difícil de entender, pero un texto difícil de entender no es argumento para decir que un libro bíblico no es inspirado por Dios. Ahora, estos libros tienen una cultura, porque los libros bíblicos han sido originados y han sido escritos por una cultura oriental diferente a la nuestra. Y estos tópicos, eso hace parte de la cultura hebrea, del misticismo de los judíos, del misticismo hebreo. Eso no era brujería, así que todavía no estaba haciendo brujería. Oye, que usted y yo, por nuestra ignorancia, no entendamos la cultura hebrea, ya eso es otra cosa. Pero nuestra ignorancia, nuestra falta de entendimiento en la cultura hebrea no es argumento para decir que un libro no es inspirado. ¿Ya? Ahí lo que nos está mostrando el texto del ángel Rafa es que Dios puede utilizar, escuche esto, Dios puede utilizar los elementos de la naturaleza
que Él creó para ministrar o sanidad, en este caso. Otra característica importante, el ministerio del profeta clásico es un ministerio individual y ¿qué más? Solitario. El fenómeno más sobresaliente no es el éxtasis. Acuérdense del primer profetismo, el profetismo estático. La característica principal es el éxtasis, el trance. Ni la predicción. La predicción la hace el profeta o el vidente. El vidente. Diferencia entre vidente y profeta. El vidente se caracteriza por predicciones, o sea, anuncia el futuro. El profeta se caracteriza por anunciar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Nosotros somos más profetas o videntes? Profetas. Mañana usted que va a predicar, usted va a anunciar la voluntad de Dios. O sea, usted es un profeta. De la vieja guardia, la época antigua, no existía eso. Usted veía en las iglesias evangélicas tradicionales o clásicas, usted no veía eso de que el profeta, esa es una nueva ola. Eso es una ola o moda característica de las iglesias pentecostales de última generación que llamamos el neopentecostalismo. En el neopentecostalismo se pretendió recuperar, entre comillas, el ministerio de profeta y el ministerio de apóstol. Entonces, de una época para acá, el neopentecostalismo habla de los profetas y los apóstoles. Si usted me pregunta a mí, ¿qué opina usted de eso? Pues yo opino que en esta época Jesús dijo, los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. O sea, los profetas así como estos, el profeta bíblico llegó hasta Juan, en estas características y estilos. Hoy no tenemos ni profetas clásicos, ni institucionalizados, ni estáticos, ni comunitarios. Porque hoy imagínense fundar una comunidad de profetas, es una locura. Vamos a abrir la escuela de profetas y una comunidad de profetas. Bueno, eso es una locura. Porque eso es pretender contextualizar algo que ya hace parte de una etapa pasada de la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque estos profetismos eran necesarios porque todavía la profecía más segura no estaba sellada, definida. Estos son tipos de profetas que cumplieron una misión en la construcción de la revelación. Hoy la revelación ha sido consumada. Así que como la revelación ha sido consumada, mis amados hermanos, ya pues no tenemos profetas a este nivel, a este tipo. Por eso es que Pedro dice, tenemos una profecía más segura, que es la palabra de Dios. Si usted va al libro de los Hechos y al Nuevo Testamento, no se habla de profetas como en el Antiguo Testamento. Se habla de que en la iglesia primitiva, sobre todo en la etapa apostólica en los inicios, habían algunos con carismas proféticos, como es el caso de el profeta Gabriel García Márquez. Está en el libro de los Hechos que se llamaba ¿cómo? Claro, Agabo. El profeta Agabo, que era el Gabo de esa época. Pero de ahí para allá, por eso es que para mí el profeta hoy es el ministro de la palabra. O sea, el rector pastoral de su congregación, él es un profeta, porque está en el ejercicio de la profecía más segura, que es la palabra. Usted es el profeta de su congregación, porque usted está en el ejercicio de la profecía más segura. Entonces, para que yo sea profeta, no necesito estar viendo cosas cada rato
y estar diciéndole, atención, viene no sé qué, cuidado, el río Magdalena se va a salir, cuidado, viene el tsunami, no sé qué. Se pueden dar esos casos, porque se han dado, pero esa no es la norma, esa no es la regla. Las actividades proféticas y los profetas de hoy somos aquellos ministros preparados que estamos anunciando la voluntad de Dios expuesta en la profecía más segura, que es la palabra. Ya. Esos son los profetas que yo creo para hoy. El pastorado es un término en la Biblia para designar no el nombre del ministerio. Fíjate eso. Pastor es el nombre para designar una de las funciones. Una de las funciones. Porque el nombre del ministerio de aquella persona que está a cargo de una comunidad o congregación es presbítero. Por eso en las iglesias históricas como en Roma, al rector pastoral de una parroquia se le llama presbítero. ¿De dónde sacó eso la iglesia romana o las iglesias clásicas como ortodoxas, anglicanas, episcopales, luteranos? Eso lo sacaron de la Biblia. En la Biblia del Nuevo Testamento se habla de presbíteros. Y el presbítero era el encargado de dirigir una congregación. Una de las actividades del presbítero es pastorear o ser pastor. Pero ese no es el nombre de su ministerio. Ese es el nombre de una de sus acciones. Otra actividad del presbítero es profetizar. ¿Cuándo el presbítero profetiza? Cuando está enseñando la profecía más segura, que es la palabra de Dios. El presbítero es un profeta porque está en el ejercicio de la enseñanza profética, que es la palabra. El presbítero es maestro. ¿Por qué es maestro? Porque necesariamente para ser un ministro de la profecía más segura, que es la palabra, necesitas tener habilidades de enseñanza, de pedagogía. Es un pedagogo de la fe también el presbítero. En la iglesia primitiva había diáconos, presbíteros y obispos. El diácono era el servidor, el ministro servidor. El diácono no era un portero. El diácono era un ministro, servidor, pero era un ministro cultico. El presbítero era el ministro encargado de dirigir una congregación que hoy en el mundo evangélico se llama ¿cómo? Pastor. Pero en sí su nombre es presbítero, reverendo presbítero. Y estaba el obispo. El obispo era el encargado de dirigir una región geográfica de la iglesia donde había muchas congregaciones con muchos presbíteros y muchos diáconos. O sea, era el que supervisaba y pastoreaba y dirigía toda una región. Estaban los apóstoles, pero los apóstoles de primera generación llegaron hasta la muerte de Juan. Después de la muerte de Juan, analice para que vea, en la historia de la iglesia, después de la muerte de Juan, a nadie se le llamó apóstol. ¿Por qué? No porque el ministerio apostólico haya desaparecido o haya cesado, porque los ministerios están ahí. Lo que ocurre es que el ministerio apostólico ahora, después de la muerte de Juan, quedó bajo la administración y desarrollo de los obispos. Pablo les llamó obispos en Timoteo y en la epístola a Tito. En la antigüedad, un obispo era ¿un qué? Era un apóstol. Pero ellos, por respeto a los apóstoles de primera generación, apóstoles del Cordero, no se llamaron apóstoles. No porque no lo eran, sino por respeto a la memoria de ellos. Entonces adoptaron el nombre que Pablo les puso, que era el nombre de obispos. La iglesia entendía que un obispo era un sucesor
de un apóstol en el ministerio apostólico, o sea que un obispo era un apóstol, pero que por respeto a los apóstoles no se le llamaba apóstol. Hoy, en nuestro mundo evangélico de última generación, el neopentecostalismo ha dicho que hoy hay personas que se llaman apóstoles, pero para que una persona en la antigüedad sea apóstol, o por lo menos sucesor de los apóstoles, se necesitaban muchos requisitos. Dentro de esos requisitos estaba la sucesión apostólica. ¿Qué era la sucesión apostólica? La sucesión apostólica era el acto mediante el cual Pablo consagra obispo a Timoteo con imposición de mano. Obispo a Timoteo, o sea, es el sucesor mío en el ministerio apostólico. Consagra obispo Pablo a William, ese es otro sucesor mío en el ministerio apostólico. Consagra obispo a Robert, este es un sucesor bolivariano al ministerio apostólico. Consagra, para que quite a Maduro, consagra obispo a Joseph España, ¿ya? Otro sucesor del ministerio apostólico. Ok. Cuando se murió Pablo y el resto de los apóstoles, estos obispos sucesores en el ministerio apostólico no adoptaron el nombre ¿de qué? De apóstol, por respeto a la memoria de los apóstoles. ¿Qué hicieron estos obispos? Siguieron ordenando diáconos, presbíteros y consagrando obispos. A eso es lo que se le llama la sucesión apostólica. Entonces, el obispo Gary tenía que demostrar quién lo consagró obispo. Entonces él decía, a mí me consagró obispo Pablo. Ah, ok, legítimo obispo. El obispo Gary consagraba obispo al obispo Giorgi. El obispo Giorgi le preguntaba, ¿y usted quién lo consagró obispo? El obispo Gary, legítimo porque viene la sucesión apostólica. El obispo Giorgi consagraba obispo al obispo Reinaldo. El obispo Reinaldo consagraba obispo al obispo Salomón. Y eso es lo que se llama sucesión apostólica. Y entonces el primero que era siendo apóstol de apóstol. ¿Quién? No, nadie. No, nada de eso. En eso no había eso. Esos son los inventos nuestros. Mira, que esos son los inventos de la iglesia evangélica, de algunos pastores para querer sobresalir y manipular a los demás. ¿Oyó? Eso se llamaba sucesión apostólica. Entonces, un apóstol nuestro evangélico, para que sea apóstol, según las reglas de la iglesia antigua o primitiva, tiene que demostrar sucesión apostólica. O sea, ¿quién lo consagró apóstol? Ok. No, a mí me consagró apóstol el apóstol Casluna. Ok, listo pues. ¿Y quién consagró apóstol al apóstol Casluna? No, a él lo consagró el apóstol Guillermo Maldonado. Ah, perfecto. ¿Y quién lo consagró a apóstol a Guillermo Maldonado? El Espíritu Santo. No. No se vale así. Porque eso sería subjetivo. ¿Cómo sé yo que tú me estás diciendo la verdad? Y además, Dios nunca actuó así. Aarón, ¿quién lo consagró sumo sacerdote? Moisés. Y Aarón a sus hijos. Y después ahí va la sucesión. Eso es lo que en la antigüedad se llamaba sucesión apostólica. El obispo que no tuviera sucesión apostólica era quimbo, era falso, no lo reconocían. Entonces, nuestra cantidad de apóstoles hoy están en el aire, en esa parte. Lo que pasa es que los pastores, en una época, cuando sus iglesias crecieron bastante, ya no querían ser pastores. Ahora, para que les reconozcan una mayor autoridad, ahora soy apóstol. Apóstol. Los evangelistas, como había tantos evangelistas, para que los reconocieran por encima de los otros evangelistas, ahora soy profeta. Ese es el cuento en nuestras comunidades evangélicas. Pero como ahora hay tanto apóstol, que hay más apóstoles que creyentes, entonces ahora irán a inventar, no, ya inventaron otro, patriarca.
Sí, señor. Ahora ahí es patriarca. Como hay tantos apóstoles, entonces estos grandes apóstoles, entre comillas, evangélicos, ahora son patriarcas. Cuando haya muchos patriarcas, serán papas. Cuando haya mucha papa, serán querubines, ministros plenipotenciarios. Hermano Salomón, cuando dice, y aún nos constituyó Dios apóstoles, claro, apóstoles, no es que ellos eran apóstoles. Pablo estaba hablando de ellos, ¿ya? A otros maestros, el texto original dice a otros doctores. Doctores eran los encargados de la enseñanza profunda de la Escritura, maestros, rabinos, doctores, sabios. Pastores, cuando dice pastores son aquellos que están encargados de pastorear la grey. Un obispo es un pastor, porque el obispo también pastorea. Eso es como el abogado. ¿El abogado litiga o no litiga? Una de las actividades del derecho es litigar, pero usted no le dice al abogado, ¿cómo le va, señor litigante? Usted le dice, el abogado. De la misma manera, el pastor en sí es el presbítero, y una de las actividades que hace es pastorear. Otra actividad que hace es enseñar. Otra actividad que hace es profetizar. El diácono Felipe era diácono, pero era evangelista. Era un diácono con el ministerio de evangelista. El evangelista, el que evangeliza, el que enseña el evangelio. El presbítero evangeliza, enseña y profetiza. El obispo evangeliza, enseña, profetiza y además es apóstol, porque es un sucesor en el ministerio apostólico. En sí habrían 3 órdenes. No se le llama ministerio, sino 3 órdenes ministeriales. Y esas 3 órdenes ministeriales eran diáconos, presbíteros y obispos. Y la enseñanza, la evangelización, el pastorado, la profecía, eran funciones de cualquiera de esos 3. Pero el apostolado era únicamente y exclusivo de los obispos. Por eso en la antigüedad los únicos que podían ordenar eran los obispos. El obispo era el que ordenaba al diácono, el obispo era el que ordenaba al presbítero, o lo que nosotros llamamos pastor, el obispo era el que ordenaba al evangelista mediante la imposición de sus manos, y varios obispos consagraban a otro obispo. Un obispo no podía consagrar a otro obispo. Necesitaban varios obispos para consagrar a una persona obispo. En nuestro mundo evangélico, como hay una desconexión con ese hilo histórico, ¿quién ordena en los ministerios? Los más ordenados son ordenados por el pastor de la denominación. ¿Quién me ordenó? Me ordenó el pastor, pero ocurre que históricamente no es correcto, porque el pastor sería el ¿qué? ¿Cómo? El presbítero. Y la función de ordenar no es una función del presbítero, era una función del obispo. El fenómeno más sobresaliente del profetismo clásico no es el que dice ahí, el éxtasis, ni qué más, ni la predicción, que es el vidente, ni la operación de milagros, que son comunidades proféticas, como en tiempos anteriores, sino la recepción de la palabra de Dios, que había de ser comunicada a determinadas personas o a todo el pueblo. ¿Cómo comunicaban esa palabra? O por vía oral, que es la predicación, o por vía escrita. Por eso le llamamos los profetas escriturísticos. La vinculación con el culto y con las instituciones nacionales se va debilitando en estos profetas. O sea, su actividad profética no se da en el culto, ni se da porque sean asesores de los reyes, no. Y no pocas veces el mensaje condenará
agudamente la corrupción de la vida religiosa y de la política. O sea, eran profetas fuera de la institucionalidad. Por eso eran profetas de protesta. Los profetas protestantes, que su actividad se concentraba en protestar las injusticias de los gobiernos de turno, porque no eran profetas cortesanos, o sea, no estaban en la nómina de la realeza, no. Ellos eran profetas de protesta, como Juan el Purificador, que le decía a Herodes: bandido, la mujer que tienes no te es lícito tenerla porque era mujer de su hermano. Era un profeta de protesta. Isaías, todos ellos eran profetas de protesta, que hoy casi eso no lo vemos. Era alzar la voz contra las injusticias sociales y contra la actividad religiosa que iba en contra de la palabra de Dios. ¿Seguimos? Ocasionalmente en sus palabras hay que predicción, pero eso es de manera ocasional. ¿Qué es lo ocasional? Que como puede estar, como no puede estar. Pero básicamente el oráculo, ¿qué es el oráculo? Mire usted esto. La persona que da la predicción es el ¿qué? ¿Profeta o vidente? Vidente. Tiene que salir de hoy claro con esos conceptos. La persona que constantemente está dando predicciones es un vidente. Entonces cuidado usted decir: yo soy un vidente, porque doy predicciones, todos los días sueño. Eso es por la mala digestión. Coma bien y temprano. Me hace el favor. Muy bien. Eso no quiere decir que no tengamos experiencias, pues las podemos tener. Yo las he tenido. Y sobre todo a veces hemos tenido experiencias de guerra espiritual, en el mundo espiritual. Pero eso no es en todo momento. De que yo veo, que yo escuché, que yo vi en todo momento. Y lo que necesitan escuchar, que es la palabra, no lo escuchan porque no la estudian. Ok. Entonces, el que predice es el profeta o vidente. Y la predicción es el oráculo. Mire usted eso. La predicción como tal se le llama oráculo. El oráculo es una profecía de predicción. Y el que da la profecía de predicción o el oráculo es el vidente. Estas actividades en este tipo de profetas se da de manera ocasional. No es la norma, ni es la regla, sino la particularidad o la excepción. No es predicción, sino predicación. Es predicación viva, encarnada en la realidad de cada momento histórico, frente a la cual Dios tiene siempre algo que decir. Hoy usted es un profeta y Dios, a través de tu predicación, porque la predicación hoy es el nuevo instrumento de profetismo, mediante tu predicación Dios tiene algo que decir. Pero para que Dios te utilice y hable a través de ti y de tu predicación, usted tiene que estar en esto. O sea, usted tiene que seguir en esto. Porque si no, Dios no te va a usar. No, que usó la burra. Entonces usted se está comparando con una burra. Por lo menos yo no soy burro. Entonces el burro no estudia, porque el burro lo usa hoy y mañana no. Pero Dios te quiere usar a ti en todo momento. Como te quiere usar en todo momento, tienes que estudiar y tienes que formarte. Ok. Ahora la voz del profeta no se oye cuando alguien, mire usted eso, movido por inquietudes particulares, que el tipo dice: voy a consultar al profeta. Eso era lo que hacían antes del profeta clásico. Voy a consultar al vidente, decían. O sea, voy a consultar para ver qué me predice. En muchas iglesias nuestras evangélicas se toma así la profecía. Voy para donde la profeta no sé qué, que esa mujer le dice a uno hasta de qué color tiene el calzoncillo. Así que voy para allá, para ver qué me dice, qué me depara el futuro. Ya yo sé qué me depara el futuro.
El futuro que me depara, si me va bien, si hago las cosas que Dios le agrada, si pongo en práctica su palabra, si este libro de la ley no se aparta de mí de día ni de noche, sino que hago todo lo que en él está escrito, entonces mi futuro será próspero. ¿Ya? ¿Quién me lo dice? La profecía, que es la palabra. Y no necesito ir donde el profeta no sé qué, porque eso suena y huele como a leer el asiento del café. O sea, eso huele a adivinación. En el mundo evangélico hay un poco de adivinos. No son videntes, son adivinos. Tienen un espíritu de adivinación, como la de la divina que decía de Pablo, estos son hombres de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo. Porque una de las cosas que tiene el adivino, o sea, el falso profeta, el adivino, el del diablo, el adivino es adulador. Por ejemplo, el adivino, tú estás andando mal, porque le fallaste al Señor. Entonces el adivino te dice, hombre de Dios, siervo de Dios, amado mío, mi amor, mi niña de mis ojos. O sea, es adulador. Dios no adula a nadie. Ya usted sabe que usted es un hijo de Dios, pero Dios no lo va a adular. En ninguna profecía Dios te va a adular. Las adulaciones son las camándulas de los falsos profetas. Muy bien. Entonces esto no es por inquietudes particulares, que vamos a consultar a Dios. El Señor no espera ser consultado. El Señor no espera ser consultado. Habla a través del Nabí, siempre que la situación lo exige. Mañana los Nabí tienen que hablar. O sea, Dios tiene que hablar a través del Nabí, del profeta de hoy, que es usted, ministro. ¿Y cómo va a hablar Dios? A través de la predicación de su palabra. Escuche el pueblo o deje de escuchar. La palabra divina no es tanto respuesta a la preocupación por el futuro, como llamamiento a la conversión. A Dios no está interesado en mostrarte el futuro. Dios lo que está interesado es llamarte a la ¿qué? Conversión y rectitud moral. La mayoría de los profetas nuestros presentan a Dios como un astrólogo. Está encantado Dios en decirte cuál es tu futuro. Y como a la gente le gusta eso, porque no podemos negar que a veces no hemos convertido ese tipo de sentimientos paganos. Porque ¿de dónde venimos nosotros? De una cultura pagana. Y en esas culturas paganas, ¿cuántos de ustedes algún día en su vida no consultaron a la hermana Tomasa, que sabe bastante, que era una bruja? Voy por donde la hermana Lucrecia, o de donde la hermana Tomasita, o donde el hermano Elías. El hermano Elías era un brujo allá de Margallo, ¿ya? O de verdad, hasta Diomedes le sacó una canción al hermano Elías. Entonces voy por donde el hermano Elías para que me dé unos baños de albahaca y de matar ratón, para que me vaya bien. Eso, muchos de nosotros hicimos eso. Hoy, aparentemente, nos convertimos al Señor y también, en algunos aspectos, no hemos muerto a esos hábitos paganos. En la familia materna había un brujo de cabecera. Sí. Yo tengo 11 tíos. 11. Y el brujo hizo la cuota, porque le hizo una aseguranza a cada tío. Ajá. Y nosotros descubrimos que la aseguranza tenía una moneda de 50 dentro. ¿Se acuerdan de esa moneda de 50? Claro. Que uno iba a la tienda y compraba 10 galletitas de Así. Y hemos desarmado nosotros todas las aseguranzas y nos las comimos en galletas. Gloria a Dios. Así es. Esa aseguranza no aseguró nada. Todo el mundo buscando la aseguranza. Aseguró las galletas. Las galletas. Entonces, el profeta está encargado de hacer el llamado a la conversión y a la rectitud moral, no a la prosperidad. Conversión y rectitud moral. Hoy tenemos un poco de profetas que son profetas del dinero, que están buscando tu dinero. No están buscando tu bienestar, están buscando el bienestar de ellos.
Pero para eso necesitas manipular tus emociones, diciéndote que ven no sé qué cosa que viene, pero que eso se va a cumplir siempre y cuando usted le dé al profeta primero de la torta que te vas a comer, como en el caso de la viuda. Ok. Pues lo importante no es el conocimiento de lo venidero, sino el conocimiento de quién, de Dios. Esto es una escuela de profetas. ¿Palabra de quién? De Yahvé o de Dios. Actúa en el profeta con una fuerza prácticamente irresistible, lo que a menudo le llevará a serios enfrentamientos con la sociedad de su tiempo. Vea, no había ofrendas, incluyendo las autoridades políticas. El dabar o palabra de Dios que anunciaba el profeta era tan fuerte que muchas veces le traía el enfrentamiento con la sociedad y las autoridades de esa época. Y vemos múltiples ejemplos de estos casos. El profeta clásico condenaba los errores y abusos de poder. O sea, hoy hay una cantidad de profetas clásicos, muchos pastores nuestros, como dicen los pastores y el pastor, que abusan de poder, pues eran enemigos de ellos. Como lo abominable de una religión oficial en la que se había perdido la esencia de la piedad. Este conflicto podía convertirlo en objeto de implacable persecución. Sí, señor. Implacable persecución. Aquí está el ejemplo de Jeremías 20, del 7 al 9, y Amós 3, 8. Seguimos. ¿Cuál es el contenido y la estructura del profetismo clásico? Contenido y estructura del profetismo clásico. El mensaje global de los profetas de este periodo debe examinarse a la luz de su marco histórico. Israel, que había conocido la obra portentosa del Éxodo y el fin de la esclavitud en Egipto, ahora avanza hacia el desastre. Principio del cautiverio en Asiria, las tribus del norte o reino del norte. En Babilonia, reino de Judá. Sobre este escenario se mueven los profetas. Ello explica la densidad de su mensaje, así como la vehemencia con la que proclaman y la honda impresión que produce en su propia vida. Los elementos que hacen parte del contenido y estructura del profetismo clásico que deben ser estudiados objetiva y seriamente son los siguientes. Primero, la autoridad y la fuerza de la palabra de Dios. Ese es el primer elemento característico en la estructura y contenido de estos profetas, de la profecía de ellos. Autoridad y fuerza, pero la autoridad y fuerza no radicaba en ellos, sino en el dabar, o sea, en la palabra de Dios. La frase "así dice el Señor", ¿se acuerdan de esa frase? La Reina Valera dice: "Así dice Jehová, así dice Yahvé, así dice el Señor". Esa frase no es cualquier cosa. Cuidado con estar usted diciendo "así dice el Señor", porque ¿sabe lo que significa eso? Mira, ¿ve? La frase "así dice el Señor" o alguna otra equivalente es mucho más que una estereotipada fórmula introductoria al mensaje del profeta. No es pronunciada mecánicamente, a la ligera. Es indicación de que la declaración que va a seguir tiene su origen no en la mente del profeta, sino en Dios. Imagínense usted, lo que va a decir no se origina en su mente, sino en Dios. Por eso le repito, cuidado con esas expresiones. Así dice el Señor. La única manera segura que digamos "así dice el Señor" es con la ¿qué? Con la palabra. Así dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso lo dice el Señor. ¿Sí, ¿O no? Así dice el Señor.
por causa de mi nombre os vituperarán y los van a perseguir y van a tener tribulaciones y os perseguirán y los entregarán. Dios mío, ¿y eso cuándo es? No, aquí está la palabra, ¿eh? No sé cuándo va a ser, pero aquí está la palabra. Así dice el Señor. Pero es que nuestra mentalidad en el mundo evangélico es tan terrible que cuando un profeta dice, así dice el Señor, para pronunciar lo que Dios dice ya en su palabra, ya eso yo lo sabía. O sea, están esperando que después de así dice el Señor, venga algo que no conocen y que no han escuchado en la palabra. Estamos como los griegos, que dice la Escritura que los griegos cada día anhelaban escuchar algo nuevo. Los judíos piden señales y los griegos pedían escuchar algo nuevo. A veces estamos o como los judíos o como los griegos. La palabra que se va a pronunciar no es fruto de la reflexión personal, con así dice el Señor. Es resultado de una revelación. El profeta estaba en condiciones de discernir con claridad el dabar divino. Mire eso. Los profetas tenían la capacidad del discernimiento para discernir cuál era el dabar divino. O sea, cuál era la palabra de Dios. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de conocer o distinguir lo de Dios de lo de no de Dios. Entonces, los profetas estaban en capacidad de distinguir cuál era el dabar o palabra de Dios de lo que no era de Dios. Por eso decían, así dice el Señor, porque tenían discernimiento. El discernimiento, o la lectura que debemos tener del discernimiento, no es como algo así de sospecha. A veces no tenemos discernimiento, sino el don de sospecha. Y ese don de sospecha nos hace estar viendo a la gente con cierta prevención, malicia. Eso no es discernimiento. Oye, eso es malicia, eso es sospecha. Malicia indígena, que eso es un don. Muy bien. Comprendía que la palabra divina no es una mera expresión verbal, es principio de la acción de Dios. Por eso un profeta escriturístico dice, cuando usted escuche, así dice el Señor, y lo que supuestamente el Señor está diciendo no se cumple, el tal profeta es falso. Hay de los profetas falsos que dicen, así dice el Señor y yo no he dicho nada. Vea usted eso, por eso el campo de la profecía, eso es muy delicado. Recuerde que el Señor dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Déjeme profetizando con la palabra. Porque hasta profetizar con la palabra requiere un cuidado, vea, sumo. Claro, porque cuando yo utilizo la palabra y enseño o pongo en la boca del autor bíblico palabras que el autor bíblico nunca ha pensado, estaría no interpretando, sino manipulando y violando el espíritu de la profecía bíblica. Entonces, hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. Segundo elemento, los profetas, ¿qué hacían? Mire, vean, denunciaban el pecado. Primero, la palabra que anunciaban tenía autoridad y fuerza. Y segundo, la estructura y contenido del profetismo clásico era la denuncia del pecado. Se hace de modo directo, incisivo, mostrando todas las agravantes de la rebelión espiritual del pueblo contra Dios. O sea, que si usted es un profeta, usted tiene que denunciar el pecado. Ahora, hay que saber denunciar el pecado. Porque hay gente que denuncia el pecado así, al estilo clásico de Juan el Bautista. Víboras, bandidos, generación de serpientes, sepulcros blanqueados, generación malvada, van para el infierno. Usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque Juan era un profeta de juicio que estaba
dando estas directrices a un pueblo alejado de Dios como eran los fariseos. Usted es un profeta eclesial. O sea, el escenario de acción, tus receptores no son los fariseos. Tus receptores es la iglesia. Por eso cuando un profeta va a nuestra congregación y dice, la iglesia está en pecado. Momento. La iglesia no está en pecado. La iglesia no puede estar en pecado. ¿Por qué no puede estar en pecado la iglesia? Porque la iglesia es santa. Porque es el cuerpo de Cristo. Si yo digo la iglesia está en pecado, estoy diciendo que el cuerpo de Cristo está en pecado. Es diferente que un miembro de la congregación haya pecado o esté en pecado. El pecado de un miembro de la congregación no afecta la santidad de la iglesia, porque entonces la santidad de la iglesia es destructible. La santidad de la iglesia es indestructible, porque esa santidad viene en virtud de ser el cuerpo de Cristo y Cristo ser su cabeza. Y el cuerpo de Cristo no es pecaminoso. Ahora, ¿que necesitamos denunciar el pecado? Claro que sí. Necesitamos denunciarlo. Esta rebelión equivalía a un rechazo de todo lo que implicaba la elección y el pacto establecido por Dios con Israel. La esencia del pecado no era la mera transgresión de unas normas morales, sino la ofensa inferida a Dios en la relación con Él. Tanto que Santiago dice, la omisión, que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Ahora, ¿todos los días pecamos? ¿O ustedes no creen que todos los días pecamos? Vea, en alguna cosa pecamos. Con ese es el que más pecamos. Sí, señor. Porque los pecados que más están en nosotros son los que no se ven. Son los llamados pecados intangibles. ¿Oyó? Los intangibles que uno oye, este hermano, esta hermana, que santo es. Pero santo es, pero como nosotros no conocemos la mente, solamente el Señor. Entonces sí, un mal pensamiento, una mala mirada, ¿verdad? Vamos en la calle, vamos en el carro, vamos concentrados, se cruzó algo, paramos el carro que casi que se lo lleva por delante, se cae y uno se baja. Cuando va a levantar es un ángel, pero un ángel caído. Oye, una angelina caída. Y ahí viene. Entonces, en todo momento tenemos que estar prevenidos porque está la posibilidad del pecado. Que el que esté firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Israel es el destinatario principal de los cargos formulados, o sea, de la denuncia del pecado, por los profetas, pero no es el único. Todas las naciones son inculpadas, pues en todas se hallan graves delitos. Los 2 primeros capítulos de Amós, por ejemplo, son un modelo de denuncia universal del pecado. Mire usted eso. El pecado es un elemento universal. O sea que estos son, además de ser profetas clásicos, no son profetas únicamente destinados a anunciar la palabra y voluntad de Dios a la nación de Israel, sino que también cumplen una función profética que denuncia el pecado de todas las naciones. Por eso también les podríamos llamar los profetas universales. Usted está llamado a ser un profeta universal porque el pecado es universal. No en términos de ética abstracta, sino con mención muy concreta de las maldades de cada pueblo. Bien que todas tenían un fondo común, la inhumanidad, al igual que Amós, Isaías en el capítulo del 13 al 23, Jeremías del 45 al 51 y Ezequiel del 25 al 32.
Profetizarían contra las naciones paganas, incluidos los grandes imperios de Asiria, Egipto y Babilonia. Seguimos. Tercer elemento del contenido y estructura del profetismo clásico. Proclamación ¿de qué? Del juicio de Dios. Porque Dios tiene un juicio. Dios en su justa soberanía no puede permanecer indiferente ante las provocaciones de la soberbia humana. No podía, por consiguiente, tolerar de modo indefinido los pecados de los pueblos, mucho menos los de Israel, porque dice la Biblia que el juicio comienza ¿por quién? Por los de la casa. Su juicio era una necesidad moral. Este es otro de los puntos esenciales del mensaje profético. El juicio tiene por objeto vindicar la justicia, enderezando lo que la injusticia había torcido, condenando y abatiendo lo que los hombres habían conculcado. Las intervenciones judiciales de Dios asumirían formas diversas. Por ejemplo, unas veces la justicia de Dios se ven reflejadas mediante el resultado de la propia iniquidad humana, a través de las guerras, deportaciones, hambre, destrucción y muerte. Un ejemplo, Israel se había apartado del temor y la relación con Dios, por eso los profetas dijeron que iba a pasar por un periodo de cautividad, y ese periodo de cautividad nace ¿en qué momento? En el año 587 antes de Cristo, los babilónicos son utilizados como instrumento por Dios para desatar juicio sobre la nación de Israel. Entonces aquí está diciendo que una de esas intervenciones que Dios utiliza para desatar juicio está en los propios seres humanos, a través de sus guerras, deportaciones, hambre, destrucción y muerte. Otras veces Dios actuaba a través de las calamidades naturales, pero todos estos infortunios estarían dirigidos por Dios hacia el cumplimiento de sus propósitos. Al igual que la denuncia del pecado, que adquiere en el mensaje profético dimensiones universales, el anuncio del juicio se extiende a las diferentes naciones contemporáneas de Israel, cuya maldad les acarrearía la adecuada retribución. Todas a su debido tiempo serían visitadas por el juicio divino, conforme a Jeremías 25:12. Y el cuarto elemento característico del profetismo clásico es el anuncio de salvación. Mire estos cuatro elementos. El primer elemento, ¿cuál fue? Fuerza y autoridad del Dabar, o sea, de la palabra del profeta o palabra de Dios. Palabra de Dios. Segundo elemento, denuncia del pecado. Tercer elemento, juicio. La paga del pecado es muerte. Cuarto elemento, la salvación. Alguien dijo, la profecía debe tener exhortación, debe tener, bueno, exhortación es amonestación. Exhortación, ¿qué más? Consolación y edificación o restauración. Tenemos un Dios que no solamente exhorta, también restaura, también edifica. Por eso esto que comentaba el pastor Gary y la pastora Maru, de que estas profecías de que te vas a morir, ay, ¿dónde está la consolación? ¿Dónde está la salvación? El cuarto elemento de estos profetas era anunciar la salvación. Por eso estos profetas, además de llamarle profetas clásicos, además de llamarle profetas escriturísticos, también le podemos llamar profetas mesiánicos. ¿Profetas qué? Mesiánicos. Porque el anuncio de la salvación está ¿en quién? En Cristo. El juicio no invalida la compasión de Dios,
Mire eso tan importante, vean. El juicio no invalida la compasión de Dios. La ira de Dios es eterna o temporal. Temporal. Su amor es eterno. Oiga, qué cosa importante. La ira de Dios es temporal, pero su amor eterno. Su ira es temporal y su amor es eterno. Mire la prueba, vea. Si la ira de Dios fuera eterna, no estuviera usted aquí. Como su ira es temporal y su amor eterno, usted está aquí. Por eso a los anuncios de la catástrofe se une la proclamación de la intervención restauradora de Dios. O sea, la voluntad de Dios no es destruirnos, la voluntad de Dios es restaurarnos. Restaurarnos. Por eso cuando alguien comete algún tipo de falta, la mayor falta o las mayores faltas que en nuestras iglesias evangélicas quieren ser corregidas son las faltas morales sexuales. Que algún hermano cometió una falta de tipo sexual, sea hombre o mujer. Esa es la falta que más corregimos. Entonces decimos esta frase: está en disciplina. Lo hemos puesto en disciplina. O sea, como una marca. Está en disciplina. En los testigos de Jehová esa disciplina va a tal punto que la persona tiene que sentarse allá en el rincón y le dicen a todo el mundo para que ni siquiera lo saluden. Esa es una actitud hipócrita y de falsa piedad. Más bien debemos saber manejar el concepto de estar en disciplina. Más bien está en proceso de restauración. Está en proceso de restauración. Ya. Ahora no lo necesita saber todo el mundo. Lo necesita saber Dios y punto. ¿Ya? Cuando todo el mundo lo sabe es porque ya eso se hizo un escándalo, no porque la gente lo dijo, sino porque el pecado fue un escándalo. Bueno, la disciplina en Dios, dice la palabra, que el Señor nos disciplina. Nos corrige y nos disciplina cuando Él nos toma como hijos. Pero la disciplina de Dios es la correcta, porque la disciplina de Dios es restauradora. ¿Quién inventó la metodología evangélica de corregir como se corrige? Porque la corrección en el mundo evangélico no es una corrección restauradora. En la mayoría de los casos es una corrección hasta difamadora y juzgadora, de que ya te restauraste, ya el Señor te ve bien, pero pasan los años y los hipócritas, sinvergüenzas y bandidos, que son peores de lo que tú hiciste, te siguen recordando, es que no sé qué, es que no sé qué más. Pero ¿cómo así que no sé qué más? Condena el amor de personas de por vida. De por vida. O sea, el rey David en la iglesia evangélica lo linchan. No estuviera entre nosotros el pobre rey David. ¿Vio? No estuviera entre nosotros. Entonces, eso es un modelo fariseico que denota nuestra maldad del corazón. O sea, la maldad de aplastar a la gente y de acabarlos. El juicio entonces no invalida ¿qué cosa? La compasión de Dios. Su ira es temporal, pero su amor es eterno. Por eso a los anuncios de la catástrofe se une la proclamación de la intervención restauradora de Dios. El final que se acerca no será un final definitivo, le seguirá un nuevo principio con horizontes teñidos ¿de qué? De salvación. En la base de esta actuación compasiva hallamos la infinita misericordia de Dios. Dice la Escritura, Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Todo el panorama salvífico está iluminado por la figura ¿de quién? Del Mesías. Por eso estos son profetas mesiánicos también.
por quien sería consumada la obra redentora de Dios. Él sería el ungido por excelencia. El único ungido por excelencia es el Mesías. Así que no se crea usted el ungido. El ungido es el Mesías. Usted está ungido porque hace parte del cuerpo del Mesías, que es la iglesia. El día que usted no haga parte de la iglesia, ya no es ungido, porque ya la unción del santo no está en usted. Muy bien, no solo estaría investido de la máxima autoridad profética en cumplimiento de Daniel 18:15, asumiría también las funciones regia y judicial, Isaías 11:32:1 y Jeremías 23:5. La amplitud de los propósitos salvíficos de Dios enseña que la misericordia divina no estaba reservada únicamente a Israel. Dios es Dios de toda la tierra, y de la misma manera que el juicio había de recaer sobre todas las naciones a causa de su maldad, así la gracia redentora se manifestaría con carácter universal. O sea, así como el juicio de Dios universal, también la gracia salvífica redentora en Cristo es universal. Entonces, ese sería el cuarto elemento característico de los profetas clásicos, el anuncio de la salvación. Muy bien, ya para ir resumiendo y concluyendo, tenemos entonces que la norma en los profetas clásicos no es el oráculo, ni es ser vidente, sino que es la proclamación de la voluntad de Dios. Que quede claro que la voluntad de Dios ya está revelada en su palabra, ya está revelada. Usted no necesita buscar la voluntad de Dios en otras cosas. Para que usted conozca la voluntad de Dios, tiene que seguir estudiando lo que estamos estudiando, que es la palabra. Si dejas de estudiar, no vas a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en su palabra. Lo otro es que estos no son profetas circunstanciales. No tienen palabra de Dios cuando los van a consultar. Tienen la palabra de Dios cuando Dios en su absoluta soberanía cree que es el momento de transmitirle su mensaje a su pueblo en cierta circunstancia histórica o escenario histórico. Y estas cuatro características o elementos fundamentales de la estructura y del contenido de su mensaje.